Creo que para nadie es un secreto la cultura en la cual nosotros nos encontramos y cómo esta sociedad en la que nosotros vivimos percibe cualquier clase de sumisión a la autoridad como humillación o esclavitud. O sea, las personas cuando les hablan de sumisión o sujeción, las personas no quieren saber nada y por eso es muy común escuchar frases como nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y eso es muy común. Y el problema con esta frase y con esto tan común que se ha convertido es que nuestra libertad, esa libertad que tenemos en Dios, no puede coartar la libertad de otra persona. Mi libertad no puede empezar donde se termina la libertad de otra persona. Permítame darle un ejemplo para ilustrar eso. Yo no puedo hacer una fiesta en mi casa hasta las 4 o 5 de la mañana con la música a todo volumen, coartando la libertad que tienen mis vecinos de poder dormir placenteramente. Entonces, la libertad que yo tengo de hacer lo que yo quiera en mi casa no me da derecho a coartar la libertad que tienen las otras personas. Pero, claro, en todo esto, las redes sociales causan mucho daño. Yo no sé si solamente yo, pero cuando yo entro a las redes sociales, para mí es muy habitual ver reels donde animan especialmente a la juventud a rebelarse. Y entonces es como si haces algo contra la policía, vas a tener muchos más likes. Si te rebelas contra tus profesores, eso se va a volver viral. Y ese es el mensaje que le están mandando especialmente a los jóvenes y a las personas hoy en día. Rebélate contra todo lo que represente autoridad. Policía, padres, profesores, jefes, cualquier estamento o cualquier persona que represente autoridad está en contra tuya. Y el mensaje es que no debemos someternos a ninguna persona, a ninguna ley, ni a nadie que represente esa ley. Lo cual, obviamente, esto para nosotros los cristianos es algo contracultura, porque la Biblia a nosotros nos pide que nos sometamos a Dios y a las autoridades terrenales, porque respetando las autoridades terrenales, nosotros le estamos glorificando a Él. Por eso, en esta serie que estamos trabajando sobre las disciplinas espirituales, estamos trabajando especialmente en el tema de la oración, utilizando como modelo la oración que Jesucristo le enseñó a sus discípulos y que yo creo que todos nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y hoy vamos a abordar la línea que dice, hágase tu voluntad, que es una línea muy, muy interesante y creo que es vital, como toda la Biblia, para nuestra vida. Lo vamos a trabajar en cuatro puntos. El primer punto es por qué nosotros los creyentes necesitamos hacer esta petición. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es resaltar que cuando nosotros le pedimos al Señor que se haga su voluntad, nosotros no le estamos dando permiso a Dios para que la voluntad de Dios se haga. O sea, la voluntad de Dios se va a hacer aunque nosotros no se la pidamos. Entonces tenemos que empezar desde esa base. Nuestra oración, cuando nosotros decimos hágase tu voluntad, lo que realmente estamos haciendo como creyentes es humillarnos delante de Dios, reconociendo que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Porque si hacemos nuestra voluntad, hermanos, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, somos cambiantes. Nuestro yo es el peor amo que nosotros podamos tener. Nosotros hoy queremos una cosa, pero mañana ya no la queremos. Somos así de cambiantes. Nosotros nos inclinamos por cualquier otra cosa menos por lo que tenemos. No tenemos la facilidad ni la facultad de apreciar las cosas que Dios nos ha dado. Y los cambios que nosotros tenemos afectan todas nuestras áreas, absolutamente todas, porque nuestros sentimientos tienen la facilidad de fluctuar con mucha frecuencia. Y esos deseos que nosotros tenemos entran en conflicto constantemente. Y por eso nosotros podemos cambiar fácil y rápidamente de trabajo. Podemos cambiar de carro, podemos cambiar de las cosas que tenemos, podemos cambiar de amigos y en el peor de los casos cambiamos hasta de pareja. Porque
no estamos conformes con lo que tenemos. Y nuestra mente y nuestra tendencia es a cambiarlo todo. También porque más libertad no significa más felicidad. El mundo tiene la capacidad de vendernos una mentira y nos dice que la libertad nos va a generar mucha felicidad. Si nosotros hacemos nuestra voluntad, seremos muy felices. Pero cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, la realidad es totalmente diferente. Porque ¿qué vemos nosotros allí afuera a las personas que promueven esa libertad? Ansiedad, depresión, personas vacías que no le encuentran un propósito a sus vidas y entonces, ¿qué hacen? Se suicidan. Eso es lo que el mundo está vendiendo para que nosotros hagamos nuestra propia voluntad, porque es lo que necesitamos para ser feliz. Pero también nuestra voluntad es influenciable. Somos débiles, demasiado débiles. Nos influenciamos con lo que nosotros vemos, con lo que escuchamos y volvemos otra vez a las redes sociales y aquellos que son defensores de las redes sociales me perdonan que me meta tanto con ellas, pero yo hablo de lo que yo veo. Las redes sociales, hay personas que se denominan influencers y sí, realmente tienen la capacidad de influenciar a las personas. Pero desafortunadamente el 90-95% de los influencers, influencian mal a las personas, no son buenos influencers. No están llevando a las personas a hacer cosas positivas, sino que las están llevando a hacer cosas que van en muchas ocasiones en detrimento de su propia salud, de su propia vida. Hay personas que llevan a otros a cumplir challenge que van en contra de ellos mismos o de otras personas. Eso no es ser un buen influencer. Y nuestra mente es tan débil que aún con cosas que son buenas para otras personas, para nosotros se convierten en un problema. Por ejemplo, abrimos nuestras redes sociales y nos damos cuenta que Verónica y David estuvieron la semana pasada en Cancún. Y entonces, claro, las fotos que presentaron son hermosas, preciosas y yo quiero ir a Cancún. Y entonces me voy a meter ahora en deudas y voy a cogerme un billete porque yo quiero llevar a mi esposa y a mi hija a Cancún, porque yo quiero publicar en mis redes sociales las mismas fotos que Verónica y David publicaron. Y asumo compromisos económicos que no puedo asumir, sencillamente porque me he dejado influenciar por unas fotos que vi en Facebook, en Instagram o cualquiera de estas redes sociales. Nos convertimos con facilidad en esclavos del consumismo. Somos blanco fácil porque creemos que la próxima compra que nosotros hacemos nos va a llenar. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a Cancún y cuando volvemos, como me decía esta semana una persona, pastor, qué rico que en noviembre se va para Colombia. Le digo, pero si usted acabó de llegar, hermano, usted llegó hace 2 semanas. Me dice, sí, pero es que eso ya es historia. O sea, así somos, tenemos una facilidad para olvidarnos de lo que hemos disfrutado. Yo estuve en Portugal hace 3 semanas y ya no me acuerdo de lo que disfruté. Mi mente ahora está en lo que voy a hacer en las próximas vacaciones. Tenemos un problema, hermanos. Por eso necesitamos la voluntad de Dios. Necesitamos orar para que la voluntad de Dios sea la que se haga en nuestras vidas. El segundo punto es qué significa que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, porque es lo que dice el pasaje. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y es que esta frase establece una comparación entre lo que pasa en el cielo y lo usa como modelo para lo que debería estar pasando en la tierra. Nosotros necesitamos entender lo que está pasando ahí arriba para poderlo pedir aquí. Y el cielo no es un lugar donde hay robots. O sea, allí no se obedece automáticamente o porque toca. Lucas 15:7 nos revela que hay un gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El lugar donde hay mayor celebración continua se llama el cielo. Porque cada día, cada segundo hay pecadores que se están arrepintiendo. Apocalipsis nos muestra que los ángeles no solo obedecen a Dios, sino que lo adoran con pasión. Y ellos dicen, la bendición y la gloria y la sabiduría sean a nuestro Dios. La voluntad en el cielo no se cumple con resignación,
sino que se hace con gozo. Por eso el salmista escribió en el Salmo 103, bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, no podemos exclamar otra cosa más que, wow, qué precioso es lo que sucede en el cielo. Pero cuando nosotros vemos nuestra realidad aquí en la tierra, nos damos cuenta que es otra. Porque la voluntad de Dios cada día, constantemente, está enfrentando resistencia, aún por parte de los creyentes. Los seres humanos le decimos a Dios con facilidad, no. No nos gustan las cosas de Dios. Preferimos hacer las cosas que el mundo hace. Y preferimos estar felices y compartir lo que las estructuras de poder están haciendo. Oprimiendo a los débiles, están prevaleciendo con la injusticia. El pecado tiene la facilidad de distorsionar las relaciones. Y por eso hay tanto utilitarismo alrededor de nosotros. Las personas nos hemos convertido en cosas que podemos usar. Y por eso nos encontramos frases como useless. O sea, eso es denigrar y rebajar cuando lo usas para una persona. Y se usa en las empresas, se usa con los amigos. Si no lo puedes usar, no sirve y hay que desecharlo. Y muchas veces escuchamos esto de parte de personas que profesan a Cristo. Por eso cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, nuestro clamor a Dios es que la realidad terrestre se alinee con lo que está pasando en el cielo. Ese debe ser nuestro clamor. Pero claro, eso solo va a ser posible cuando el reino de Dios se ha establecido en los corazones de los creyentes, como predicamos la semana pasada. Cuando el reino de Dios sea una realidad dentro de nosotros, entonces nosotros vamos a poder clamar con gozo, hágase tu voluntad en medio de nosotros. El Catecismo de Heidelberg, en su pregunta número 124, dice lo siguiente: que nosotros, los creyentes y todos los hombres, renunciemos a nuestra propia voluntad y sin murmuración alguna obedezcamos a la suya, que es la única buena, para que así cada uno cumpla su oficio y vocación tan pronta y fielmente como lo hacen los ángeles en el cielo. No se trata solo de obediencia externa. Se trata de una transformación interna que nos capacita para que nosotros anhelemos obedecer la voluntad de Dios. No solo lo que nos conviene o nos interesa, es hacer toda la voluntad de Dios. Hacerla con una actitud correcta, con humildad en lugar de orgullo, con alegría en lugar de resentimiento, con fidelidad en lugar de inconstancia. Por eso en Juan 15 Jesús dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La clave de este pasaje está en la palabra permanecer. Si nosotros permanecemos en el amor de Dios, porque cuando nosotros permanecemos en el amor de Dios, entonces ese amor nos mantiene obedientes al Señor en todas las cosas. Porque nosotros obedecemos a Dios no por temor, lo obedecemos por amor. Y eso es que como padres nosotros tenemos que lograr, que nuestros hijos nos obedezcan porque nos aman y no porque nos temen. Jesús está hablando de que es su gozo el que va a estar dentro de nosotros. Hermanos, no es cualquier gozo, es el gozo de Cristo que fluye dentro de nosotros cada vez que nosotros obedecemos los mandamientos del Padre. Eso es una razón para alegrarnos. El saber que el amor de Dios está dentro de nosotros y está trabajando dentro de nosotros, impulsándonos desde dentro hacia afuera para que nosotros obedezcamos a Dios. Pero claro, para hacer la voluntad de Dios, nosotros necesitamos límites. Y eso lo vemos desde el principio. Cuando nosotros vamos a Génesis, la primera pareja en el Edén, Adán y Eva tenían límites y restricciones. Ellos estaban gozando de una intimidad con Dios, tenían comunión con el Señor, lo tenían absolutamente todo. Pero aún así decidieron desobedecer a Dios.
Y esa desobediencia no solo le trajo consecuencias a ellos que fueron expulsados del paraíso, sino que trajo también consecuencias para el resto de la humanidad. Porque déjenme decirle una cosa, ser verdaderamente libres es elegir las restricciones correctamente. Permítame ilustrárselo para que lo pueda entender mejor. Pensemos en los peces que están en el mar. Ellos son libres dentro de esa restricción que se llama agua. Ellos allí se mueven con libertad, están disfrutando de la vida que Dios les ha dado. Pero ¿qué pasa si ellos transgreden esos límites? Y un día un pez decide, no, yo ya no quiero estar en el agua, me voy a ir a la tierra. Y salta y se pone en la arena del mar. En segundos o en minutos se va a morir. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros solo somos verdaderamente libres cuando nosotros vivimos en los límites y las restricciones del diseño por el cual hemos sido creados por Dios. Si nos salimos de ese diseño, usted y yo estamos condenados a la muerte eterna. La libertad verdadera nunca ha sido hacer lo que nosotros queramos. Eso puede ser la libertad que puede pensar un niño de 1 año antes de que le empiecen a poner restricciones y límites. Y bueno, y antes se les pueden poner también. Pero eso puede pensar un niño de 1 año, yo puedo hacer lo que quiera y aquí no pasa nada. Pero un adulto maduro no puede pensar eso. Porque la libertad madura exige y elige voluntariamente limitaciones. Por ejemplo, un atleta le exige y elige voluntariamente la disciplina para poder alcanzar esas metas. Un artista elige muchas horas de práctica para llegar a ser el artista que quiera ser. Un cónyuge, un esposo, una esposa, elige la fidelidad antes que cualquier otra cosa, porque sabe que esas restricciones son las que le van a dar la libertad de vivir en un matrimonio como Dios manda. Las limitaciones no restringen nuestras vidas, sino que por el contrario nos permiten vivir en la libertad que Dios eligió para nosotros. Nosotros somos libres, hermanos. Somos libres de hacer las cosas que nosotros queramos. Claro que sí. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dios no nos va a poner un policía para que esté detrás. Yo como pastor no puedo estar con todos ustedes 24/7. Esto no es un gran hermano, no es un Big Brother. No podemos tener cámaras para vigilarlos a ustedes. Usted puede hacer lo que usted quiera. Pero debe saber que lo que usted hace va a traer consecuencias a sus vidas. Buenas o malas. Pero todas nuestras acciones tienen una consecuencia. Tercer punto, cómo Cristo vivió lo que le enseñó a sus discípulos en el Padre Nuestro. Y es que cuando nosotros leemos la Biblia, especialmente los evangelios que narran la vida de Jesucristo, nosotros vemos que Jesús oró sobre la voluntad del Padre varias veces y varias veces habló sobre la voluntad del Padre. Por ejemplo, en Juan 4:34, a Jesús, cuando le preguntan y le dicen que qué va a comer, él dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y esto es muy interesante porque él no dice mi obligación o mi deber es hacer la voluntad del Padre, sino que él dice mi comida. Porque es que hacer la voluntad del Padre no agotaba a Jesucristo. Al contrario, lo llenaba de energía. Él se sentía fortalecido cada vez que hacía la voluntad del Padre. No era una carga, sino que era un deleite para experimentar. Y es lo que debe pasar con todos nosotros. Cada vez que nosotros obedecemos a Dios, cada vez que nosotros hacemos la voluntad del Padre, debe haber gozo dentro de nosotros, debe haber felicidad dentro de nosotros y no tristeza. Y por eso, la historia de la humanidad se puede resumir perfectamente en 2 sucesos y 2 decisiones. El primero lo encontramos obviamente en el Edén. Adán enfrentó la tentación en las mejores condiciones perfectas. No había dolor, no había muerte, pero cuando la serpiente le ofreció
el ser como Dios, no pudo resistir esa tentación. Y entonces, ¿qué hizo Adán? ¿La voluntad de Dios? No, hizo su propia voluntad. Y entonces, esa decisión lo llevó a pecar y a ser destituido de la gloria de Dios y a ser expulsado de la presencia del Padre. El segundo suceso, o el segundo escenario, lo encontramos en Getsemaní. Allí vemos a Jesús siendo Dios y sabiendo lo que le iba a acontecer, dirigiéndose al Padre y diciéndole: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús se sometió al Padre. Humanamente, cuando uno lee este pasaje, podríamos pensar que Jesús era libre para irse. ¿Por qué? Porque en ese momento los discípulos estaban durmiendo. Los soldados romanos no habían llegado. Él estaba solo en el huerto y él pudo haber dicho: bueno, ¿yo por qué tengo que pasar por esto? Yo sencillamente me voy. Estos no se van a dar cuenta, los otros no me van a encontrar. Y chao. Que quizás eso hubiese hecho alguno de nosotros. Pero no, porque el único objetivo que Jesús tenía era agradar al Padre. Y cada momento de obediencia para Jesús fue completamente voluntario. Y es interesante que ya el Evangelio de Lucas nos había preparado para este momento, porque antes de este evento en el Getsemaní, en Lucas 22, Pedro le dice con mucha confianza al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a estar contigo a donde sea, a ir a la cárcel, morir contigo si hace falta. Y Jesús, ¿qué le dice después de que lo reprende? Simón, Simón, el enemigo, Satanás, te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y es que aquí está el contraste. Pedro confía en sus fuerzas, en su determinación, pero Jesucristo está confiando en la oración. Y es lo que nos invita a nosotros ese pasaje. Usted puede tener todos los recursos que quiera para hacer todas las cosas que quiera, pero si esas cosas que usted quiere hacer no están dentro de la voluntad del Padre, usted jamás las va a alcanzar. Jamás. Por más que usted se esfuerce, sus recursos se acabarán, su conocimiento se acabará, su tiempo se acabará y usted jamás lo va a poder lograr. Mientras que Jesús ora intensamente, hasta que apareció el ángel para fortalecerlo, los discípulos dormidos. Dormidos, Jesús buscando fortaleza. Y los discípulos ni siquiera ganas de orar, sienten. Como nos pasa quizás a muchos de nosotros. Y obviamente los resultados son predecibles. Jesús permaneció fiel ante la dificultad. Pero ¿qué hicieron los discípulos ante la misma dificultad? Huyeron y negaron al Señor. La lección es muy clara. Hágase tu voluntad. Cuando nosotros oramos así, no lo vamos a conseguir con nuestra determinación, sino con nuestra dependencia de Dios. Y esto nos ayuda a entender un poco por qué la agonía de Jesús fue mayor que la de cualquier otro mártir que haya podido haber existido después de Jesús. Por ejemplo, tenemos aquí en Inglaterra a Hugh Latimer. Mientras lo quemaban vivo en Oxford, él animaba a su compañero y le decía: sea valiente, señor Ridley. Hoy encenderemos tal vela en Inglaterra que nunca se apagará. O Policarpo, con 86 años, mientras lo estaban quemando en la hoguera. Él dijo: 86 años he servido a Cristo y nunca me ha fallado. ¿Cómo podría blasfemar ahora de mi Rey y Salvador? Y entonces la pregunta es: ¿y entonces Jesús qué? ¿Era menos valiente que sus seguidores? La respuesta, por supuesto, es que no. Porque estos mártires murieron bajo la presencia consoladora de Dios. El Espíritu Santo fortalecía sus vidas para soportar lo que estaban pasando. Pero Jesús murió experimentando la ausencia de Dios
bebiendo esa copa de ira que todos nosotros merecíamos. La copa no era simplemente un sufrimiento físico, sino que era el juicio de Dios, la justicia divina cayendo sobre aquel inocente por culpa suya y por culpa mía, por culpa del pecado de otros, como profetizó Isaías en el capítulo 51. Despiértate, levántate, oh Jerusalén, porque bebiste de la mano de Jehová el cáliz de la ira. Nosotros no podemos pensar que hacer nuestra voluntad, esa tentación que le llegó a Adán y a Eva, solamente les ocurrió a ellos y que nosotros no vamos a estar expuestos a ella. Créame que el hacer nuestra voluntad puede llegar aún cuando nosotros estemos viviendo en medio de un paraíso. Porque el enemigo nos puede mostrar las ventajas que nosotros podemos tener si hacemos nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Y esas ventajas nos van a llevar a la perdición. Esas ventajas son solo una ilusión, porque Él es experto en disfrazar todo de manera que nosotros no podamos ver las consecuencias de nuestro pecado. Todo lo que nos saque de la dependencia de Dios no está dentro de su voluntad. El cuarto y último punto. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? ¿Cómo lo aplicamos a nivel personal? Hágase tu voluntad, es rendirse a Dios. Pero rendirse completamente. Y nosotros en la Escritura encontramos tres dimensiones de la voluntad de Dios. Está la voluntad moral de Dios, que es la que se expresa en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, cuando Pablo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí no hay nada que mirar, no hay misterios. O sea, creo que la Biblia es clara. La voluntad de Dios para nosotros es que nos santifiquemos. Que abunde en nosotros la justicia, la misericordia, la humildad, la pureza, la honestidad, el amor, que el fruto del Espíritu Santo sobreabunde en nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Pero el problema no es conocer la voluntad de Dios, porque creo que todos los que estamos aquí conocemos cuál es la voluntad de Dios para sus hijos. El problema es obedecerla. ¿Por qué no obedecemos a Dios? La segunda dimensión es la voluntad vocacional. Y esto involucra las decisiones específicas en momentos determinados de nuestra vida. Por ejemplo, con quién me debo casar, qué debo estudiar, dónde debo ir a trabajar, será que me compro una casa aquí o me la compro allá. Y es que Dios ya nos ha dado principios bíblicos para que nosotros resolvamos ese tipo de dudas. Dios nos ha dado sabiduría en su palabra y también nos ha rodeado de personas con sabiduría que nos pueden también ayudar en ese tipo de decisiones. Y todo esto es contrario a la ansiedad que muchas personas a veces sienten. Tengo que tomar una decisión y no sé qué hacer, estoy ansioso. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios ya escribió el plan. Pero las únicas personas que podemos arruinar ese plan somos nosotros, con nuestras decisiones, por las consecuencias que traigan. Si Dios lo ha escogido a usted para salvación, Dios lo va a guiar, lo va a llevar, y a pesar de que usted falle, Dios lo va a levantar y Dios lo va a volver a traer, porque está dentro del plan de Dios. Pero el plan de Dios no era que usted pasara por todo eso, pero sus decisiones lo pueden llevar a pasar por todas esas cosas. Necesitamos orar y tener comunión constante con Dios antes de tomar cualquier decisión. No tomemos decisiones a la ligera. Necesitamos conocer nuestros límites y dentro de esos límites tomar las decisiones que debamos tomar. Los límites están en la voluntad moral, están puestos en la Biblia y es lo que la Biblia determina o llama pecado. Entonces, si mis decisiones me van a llevar a pecar, entonces no están dentro de la voluntad de Dios. Y la tercera dimensión es la voluntad soberana de Dios.
Y son las cosas que Él permite o cosas que Él evita en el cuidado que tiene de su creación. Y aquí entramos en eso que los teólogos llaman el misterio del sufrimiento y las circunstancias que nosotros no elegimos, el por qué una persona nace con disability, con discapacidad, por qué una persona nace sin miembros, por qué a una persona que sirve al Señor le da cáncer, por qué una persona que sirve al Señor lo asesinan, por qué si yo estoy sirviendo al Señor se me daña el carro, se me enferma el hijo, me estrellé, quedé inválido, en fin. O sea, todas esas cosas que Dios permite, porque obviamente todo eso pasa porque Dios lo ha permitido, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, pero que nosotros no podemos entender. Y hay cosas que desde nuestra perspectiva pasan en el mundo y no reflejan la voluntad de Dios. Pero esa es nuestra percepción. Pero realmente, o sea, todo lo que pasa es porque Dios lo ha permitido. Nuestra respuesta a esa voluntad soberana de Dios determina si las circunstancias se convierten en amargura y dolor o las circunstancias se convierten en el medio por el cual Dios nos está santificando. Nosotros podemos tener dos reacciones a la misma circunstancia. Nos llegó un cáncer y entonces renegamos de Dios, nos amargamos y vivimos nuestra vida idolatrando el dolor que nos produce el saber que tenemos pocos días o pocos meses o pocos años de vida. O nos llegó el cáncer y glorificamos a Dios aún en medio de la situación difícil que estamos pasando, sabiendo que aún en medio de una enfermedad como el cáncer, Dios nos seguirá pastoreando, Dios seguirá proveyendo todas las cosas que nosotros necesitamos y Dios nos tendrá hasta el día que Él decida tenernos. ¿Cómo podemos entonces distinguir la voluntad de Dios de nuestros deseos disfrazados? Porque yo no sé si alguna vez le ha venido un pensamiento o ha escuchado a alguien de hacer algo y como intentar doblarle el brazo a Dios para que eso se convierta en la voluntad de Dios. Primero, la voluntad de Dios jamás va a contradecir su palabra. Si la paz que nosotros tenemos sobre una decisión que vamos a tomar viola los principios de Dios, definitivamente no es de Dios. Segundo, busca consejo en creyentes maduros. Proverbios 11:4 dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Nuestro corazón es engañoso y por eso necesitamos de la comunidad. Porque yo creo que la mayoría de las veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y queremos hacer las cosas que a nosotros nos gustan. Y muchas veces sabemos que no es lo que Dios nos está mandando a hacer, pero aún así lo hacemos. Y por último, tercero, perdón, no es lo último, penúltimo, tercero, debemos examinar nuestras motivaciones. Lo que yo quiero hacer, ¿qué busca? ¿Glorificar a Dios o glorificarme a mí mismo? Lo que yo quiero hacer es evitar el costo, pagar el precio del llamado de Cristo, o lo que quiero es abrazar la cruz y pagar el precio por el cual Cristo me llamó. Y por último, es observar el fruto. Porque la voluntad de Dios produce un fruto del Espíritu. No produce ansiedad crónica, no produce relaciones destruidas, produce gozo en el Espíritu. Tú sientes una paz que sobrepasa todo entendimiento y tú descansas en que realmente lo que estás haciendo es la voluntad del Señor. Orar, hágase la voluntad, exige el acto más difícil que un ser humano puede hacer. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios, orar, hágase la voluntad de Dios, es rendirnos a Él y decirle, Señor, aquí, o sea, mis deseos los pongo en tus manos. Yo ya no quiero hacer lo que yo quiera, sino que quiero hacer lo que tú me mandes hacer. ¿Y eso qué requiere? Que muramos a nuestro ego. No podemos orar sinceramente, hágase tu voluntad, mientras que nosotros queramos vivir para hacer la nuestra. Debemos confiar en el carácter de Dios, porque la voluntad de Dios no siempre es cómoda, pero es buena, es agradable y es perfecta. Por último, debemos obedecer sin condiciones. Porque cuando nosotros le decimos al Señor, yo voy a hacer esto, pero si tú haces esto.
Eso se llama negociar, eso se llama trueque, eso no funciona. La obediencia parcial se convierte en desobediencia. Cuando yo le digo a una hija mía, haz esto, y ella dice, sí, 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 lo voy a hacer, pero no lo hace cuando yo le digo que lo necesito, sino que lo hace después, eso se llama desobediencia. Y lo mismo nos pasa con Dios. Dios nos está pidiendo algo y nosotros estamos postergando lo que Dios nos hace. Dios no negocia con nosotros. Dios quiere que nosotros nos rindamos totalmente a Él. Y ya para concluir, cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, estamos renunciando a nuestro reino. Ya no nos gobernamos nosotros mismos. Estamos renunciando a nuestras preferencias y nos alineamos al propósito eterno de Dios. Hágase tu voluntad es la oración de un hijo que se rinde a su padre, la oración de un siervo que quiere obedecer a su maestro, del discípulo que está comprometido en hacer la voluntad de aquel que lo está llamando. Alguien dijo una vez, solo hay dos oraciones que podemos hacer. Hágase mi voluntad o hágase tu voluntad. That's it. Pero una es el camino del dolor y el quebranto, pero la otra será el camino que nos lleve a la vida eterna. Escojamos, pues, qué voluntad queremos que se haga en nuestra vida. ¿La nuestra o la de Dios? Vamos a orar.